después del rectificador, ya con el filtro. Y ahí se ve un cierto rizo, ¿no? Y en la línea en azul es la salida del regulador. Entonces, si de aquí hiciéramos este zoom, por ahí, por los 0 volts, allí encontramos que, aún así, el rizo es muy pequeñito, ¿no? Sí. Voy a pasar este voltaje para arriba y voy a pasar también el voltaje del filtro para acá. Y aquí se puede ver, pues, el voltaje, lo que está en azul, es el voltaje de salida. Si cuando colocamos los dos cursores en esta, ya dijimos, lo voy a poner hasta abajo, que coincide con el trazo en rojo cuando empieza la carga. Y luego aquí, donde termina la carga e iniciaría la descarga. Y entonces ahí podemos ver que la variación del voltaje a la salida es de 118 milivolts. Y que aquí, si le pongo apunto control botón izquierdo, ahí tengo un voltaje de 6.35 y nosotros estábamos considerando 6.2. Entonces, esa variación en el voltaje de salida, que no era 6.2 sino 6.35, y el voltaje que no era de 16.2, ¿no? Si apunto acá, ahí se puede ver que el voltaje no es el 17, sino es 16. Bueno, ahí es 16.2 y nos faltaría ver el voltaje, no, aquí es 16.2, no es el 17. Y fue porque pusimos la resistencia de 1 ohm, ¿sí? Cuando pusimos esta fuente y el transformador, nos marcaba un error porque no había una resistencia en la trayectoria serie. Entonces, se corrigió agregando esta resistencia de 1 ohm, pero esta la puedo hacer más pequeña. Entonces, estos resultados, esos valores, hacen que se aleje un poco de los resultados teóricos que obtuvimos. Y aquí yo puedo colocar la corriente en el diodo. Entonces puedo ver aquí y acá me aparece del lado derecho, está en azul y yo puedo colocar los dos cursores y ahí está. Y va desde -2 hasta -12, ¿sí? -2 miliamperes hasta -12, ¿sí? Ahora, para tratar de concluir aquí, voy a desconectar la carga para que vean cómo la corriente, ¿sí?, que tenemos por el diodo Zener, que varía de -2 a -12. Si ustedes hacen el cálculo del 6.2 entre 82, aquí, sí, 6.2, que es el voltaje que tenemos a la salida. Aquí dijimos, ¿no? Aquí a la salida es el voltaje Zener y ahí tendríamos 6.2 volts aproximadamente, porque es el voltaje del Zener, pero ya vimos que era 6.35. Y si dividimos entre 82,
Aquí estaban circulando una corriente de... Eran 75.6 miliamperes. Ya lo estoy anotando ahorita ahí. Ahí está. Entonces, esos 75 tendrán que sumarse a estos dos que están aquí y a estos 9 que están aquí. No, perdón, acá arriba. ¿Sí? A esos tendría que sumarse. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es quitar la resistencia, correr la simulación y ver cómo se incrementa la corriente en el diodo. Entonces, voy a hacer eso. Bueno, entonces aquí, a ver, ahorita vuelvo a trazarla y me voy aquí. Entonces ahora, y voy a ver si ya la gráfico. Ya, aquí está. Aquí está la corriente y si pongo los cursores, ahí están. Entonces, los dos cursores están en el mismo punto. Déjenme moverlos. Ahí está. Entonces, uno debe estar en la parte de abajo y el otro debe estar en la parte de arriba para que vean entre qué valores se está moviendo la corriente. Entonces, la corriente se está moviendo entre 77 y 88. Entonces, los 2 miliamperes que teníamos, se le suman los 75 y nos quedan los 77. Y los 12 que teníamos, al sumarle los 75, nos quedan 87, 88 miliamperes. Entonces, toda la corriente está circulando por el diodo Zener. Y eso, pues, no es lo, lo idóneo, no es lo deseado, ¿no? Porque se supone que si desconectamos la carga, pues no debe haber consumo de energía, ¿no? Y en este caso, todo circula por el diodo Zener. Así que cuando el Zener está manejando menos corriente, es cuando está conectada la carga. El caso extremo aquí es que se desconecte la carga, ¿sí? Y si quisiéramos conectar una carga que manejara más corriente, vamos a suponer, aquí estaba manejando 75, que pusiéramos una carga de 50 ohms. Entonces se ajusta y el valor de la resistencia R2, que es la R limitadora, ¿sí? Tendría que disminuirse para que pudiera circular más corriente por el Zener. Aquí, según esta tabla, aquí en la ventana del centro, tenemos 77,
88.9 como máximo y como mínimo 77. Es lo que está manejando el diodo Zener. Pero en el momento que le conectemos la carga, disminuyen los dos niveles, ¿no? El mínimo y el máximo. Aquí hay dos limitaciones. Una, que si quiero demandarle demasiada corriente, no va a ser posible porque yo ya tengo una resistencia que limita la corriente, que es R2, y que le habíamos puesto también R limitador. Ese es un caso. Y el otro es que si se desconecta la carga, toda la corriente circula por el seno. Entonces, eso es lo que tendríamos que siempre tener presente en el momento que hagamos un circuito como así de básico. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una carga que demandara no los 75 miliamperes, a lo mejor 200 miliamperes? Bueno, pues yo tengo que hacer que los 200 miliamperes que pudieran circular por aquí, ¿sí? Asegurar una corriente mínima por aquí. Entonces, por aquí dijimos que ahora serían 200 miliamperes. Vamos a suponer que la corriente mínima por el Zener serían 5 miliamperes. Y entonces necesitaríamos calcular, vamos a suponer que aquí tenemos los 16 volts, ¿sí? Máximo. Entonces, 16 volts máximo con la corriente que estaría circulando por aquí, que serían 205. ¿De cuánto sería la resistencia? Sería de 16 entre punto 205. Si hacemos, ¿por qué puse 16? Por la caída que pudiera haber en el diodo, ¿no? Entonces pongo 16 entre punto 205 y me da una resistencia de 78. De 78 ohms. Entonces, vamos a suponer que esta resistencia, en lugar de ser de 100, ahora es de 78 ohms. Pero está mal esto, ¿no? ¿Por qué está mal? Porque tendríamos que restar 16 menos 6.2, ¿no? Así. Porque es el voltaje que hay entre los extremos de la resistencia, entre la corriente. Entonces ahí me faltó restar. 16 menos 6.2 igual entre punto 205. Y sería una resistencia de 47 ohms. Entonces aquí le voy a poner 47 ohms. ¿Sí? ¿De qué potencia tendría que ser esa resistencia? Pues sería B cuadrada entre R, ¿no? Y sería 16 menos 6.2 igual al cuadrado entre 47. Entonces, aquí la potencia de la R2 o la R limitadora sería B cuadrada entre R y me daría de 2.043 watts.
Entonces, esto tendría que llevarlo, ahorita va a aparecer ahí en su pantalla, a 2 está justo, entonces tendría que ser la potencia siguiente y serían 5 watts. Bueno, ya sé de qué potencia debe ser esta resistencia si quiero manejar 200 miliamperes por la carga. Si ahora desconectara la carga, ¿por dónde circularía toda esa corriente? Pues por el Zener. Entonces, por el Zener tendríamos 205 miliamperes y un voltaje de 6.2 volts. Así que lo anoto de este lado. No sé por qué ahora hay menos ahorita en la clase. Si se desconecta la carga, con R2, que es R limitadora, igual a 47 ohms, toda la corriente circularía por el Zener. Voy a anotar eso. Entonces, esa corriente por el Zener sería 16 menos 6.2 entre 47. Sería esa. Entonces, si yo hago esa superación, menos 6.2 entre 47 me da 208.5 miliamperes. Y si quiero calcular la potencia Zener, entonces sería BZ por IZ. Aquí le puedo poner máxima y sería la potencia Zener máxima. Y sería 6.2 por 208.5 miliamperes. Si eso lo multiplicamos entonces por 6.2, me da 1.29 watts. Entonces, esto quiere decir que si quiero manejar una corriente de 200 miliamperes por la carga y la desconectara, bueno, primero calculo la resistencia y con esa resistencia aseguro que puedo manejar los 200 miliamperes por la carga y los 5 por el Zener. Pero si la carga se llegara a desconectar, toda la corriente circularía por el Zener y entonces en esa condición el Zener tendría que manejar una potencia de 1.29 watts. Por lo tanto, tendríamos que buscar un diodo Zener de 6.2 volts, ¿sí? Que es acá este valor, que manejara una potencia superior a 1.29. Y lo que implicaría es que se tendría que buscar un diodo Zener de 2 watts o de 3 watts. ¿Sí? Es lo que tendríamos que hacer. Entonces, ese es un gran inconveniente, que
si se desconecta la carga, toda la corriente circularía por el Zener, a menos que se especificara que la corriente mínima no sería cero, o sea, que la carga siempre estuviera conectada. Entonces, siempre habría una corriente a través de la carga, y el Zener no estaría manejando esa corriente de la carga. Entonces, solamente así podría ser el diodo Zener de menor potencia, pero en muchos casos, pues va desde un valor mínimo hasta un valor máximo y ese valor mínimo llega a ser cero amperes, 0 miliamperes cuando se desconecta la carga. ¿Sí? Entonces, esto vamos a bueno, está por terminarse. Y eh, quedándonos con esta última parte donde el gran inconveniente de este circuito es que si se desconecta la carga, toda la corriente circularía por el Zener y entonces necesitaríamos un Zener de gran potencia para manejar grandes corrientes. Decíamos de este circuito, pero era más bien el que teníamos acá. Sí, estábamos trabajando con este.
Entonces, el gran inconveniente es que si se desconecta la carga, toda la corriente se cura por el Zener y es cuando se calentaría el diodo. ¿Sí? Si está cosa curiosa, ¿no? Cuando está la carga, entonces disminuye la corriente por el Zener y la potencia entre los extremos es menor. Entonces, aquí lo que se puede ver es fíjense lo que está ocurriendo cuando con el simulador. Cuando paso el cursor y apunto al diodo Zener, vean lo que aparece ahí abajo. DC, punto de operación en DC, para ID son 0 amperes. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es el análisis en DC, pero para eso necesitaríamos cambiar esta fuente que tenemos aquí en B1 para ver aquí la potencia. Entonces, yo puedo cambiar esta fuente ya que estamos aquí y le voy a poner los 17 volts, pero de CD. Voy a poner así y voy a poner 17 volts. Ya cambió la fuente, ¿sí? Y voy a poner la directiva .p. Entonces, esta .tran la voy a cambiar a comentario, aquí así, y agrego esta, punto op, ahí lo agrego, y lo coloco por aquí. Entonces, ante esto, yo lo que va a pasar es que el filtro no va a tener rizo porque no hay variación en el voltaje, pero nada más quiero calcular aquí me sale el punto de operación, el voltaje de salida es de 6.6 y la corriente por el diodo es de 95 miliamperes. Ahorita vamos a ver la potencia que estaría manejando el diodo. Entonces, estábamos en esta y fíjense, voy a pasar por el diodo y vean la disipación, ahí serían de 627. La corriente es de 95. Es porque tengo la resistencia de 100 ohms, ¿sí? Si tuviera la resistencia de 47 ohms, que fue la que calculamos, porque queríamos manejar más corriente, entonces sería más corriente por el Zener. Pero en este caso, con 17 volts, aquí la corriente por la resistencia sería de 95 miliamperes. Y por el Zener son 627 miliwatts. 95 miliamperes y la disipación es de 627 miliwatts. Entonces, ¿cómo podemos conocer la potencia? Pues colocando un voltaje de CD y apuntando al diodo. Por ejemplo, aquí al diodo, ahí estaría disipando 76.28 miliwatts y la corriente sería de 95 miliamperes. Así que ahí está. ¿Sí? Si colocáramos la resistencia, fíjense, esta resistencia, la voy a poner aquí. ¿Sí? Voy a correr la simulación. Los 95 miliamperes ya no son por el Zener. Ya bajó. Por la resistencia R2 sí están los 96. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos hacer esto. Y cuando estamos en CD, yo puedo poner aquí
apuntar aquí y ahí me aparece el voltaje de 6.43. Nosotros estamos suponiendo 6.2 y que es constante el voltaje en el Zener. Si apunto aquí, ahí aparecen 16.09, porque hay una caída en el diodo de aproximadamente 1 voltio. Entonces, si apunto al diodo Zener, vean cómo la corriente disminuyó. Ahora son 18 miliamperes y disipa solamente 117 miliwatts. Si me voy acá a la resistencia, ahí circulan 78.46 miliamperes. Nosotros habíamos calculado 75.6 porque dividimos 6.2 entre 82. Entonces aquí la potencia que estaría manejando esta resistencia serían de 504 miliwatts. ¿Sí? Así que esta es una posibilidad. A lo mejor podríamos ver qué valor maneja con el valor máximo, como le puse aquí 17, y cuánto manejaría con el valor mínimo, que calculamos el valor de como 1.34. Entonces, la potencia mínima sería cuando el voltaje de rizo cae al valor mínimo y el valor máximo es el pico o el pico menos la caída del diodo. Bueno, aquí el problema es, insisto, el desconectar la carga y que toda la corriente circulara por el Zener, y ahí es cuando disiparía más potencia. Por lo tanto, sus aplicaciones de este regulador es para muy bajas potencias, ¿sí? Poquita potencia. Ya vimos que hay dos Zener de 5 watts, de 3 watts, de 2 watts, de 1 watt, de medio watt. Entonces, ayer mostraba las hojas de datos del fabricante Onsemi y aparecían diodos Zener de de 1/4 de watt, medio watt, 1 watt, 2 watts y 5 watts. ¿Sí? Entonces, el regulador que podría mejorar esta función sería el que voy a mostrar aquí a continuación. Se supone que ya lo había abierto. Y aquí debería tener Aquí está. Bueno, ahora, si ustedes observan este circuito, tenemos el transformador que está representado por la fuente, donde dice 18.9 volts, pico. Está el diodo rectificador de media onda, el filtro, que es de 2200, y tenemos igual una resistencia limitadora y el diodo Zener. Pero observen que el diodo Zener, su salida ya no se conecta a la carga directamente, sino se conecta a la base del transistor. ¿Sí? Entonces, esto voy a hacer aquí más pequeño para poder hacer algunas anotaciones. ¿Sí? Aquí. Yo seleccioné aquí, por cambiarle puse el Zener de 12 volts. Pero pudimos haber puesto un diodo Zener de 9
o dejar el de 6.2. Bueno, aquí para cambiarle le puse el de 12 volts. Este diodo aquí se puede ver. Este lo seleccioné de aquí y el fabricante es ROM. Entonces, control C y yo puedo colocar esto aquí y este es el modelo del diodo. Aquí aparece un poquito largo, entonces desde aquí, control M y ya me quedaría así en dos partes. Bueno, lo puedo todavía seccionar y donde esté TT, bueno, aquí, control M, así está. Entonces, ahí está el modelo del diodo y es el que aparece aquí en la carpeta, pero si nosotros tuviéramos otros diodos, por ejemplo, el 1 es 759, el 4742, el 963, son diodos Zener de 12 volts, pero de diferente potencia. Entonces, vamos a dejar ahorita y ahorita lo que nos importa es saber que maneja 12 volts, ¿sí? Entonces, eso está por aquí y esto no es ahorita tanto de mi interés, lo voy a hacer todavía más pequeño para que no me ocupe ahí demasiado espacio. Entonces, aquí está el modelo del transistor, del diodo, y aquí tengo esto. Entonces, yo puedo tener un voltaje de entrada 2, aquí, y este voltaje de entrada es un voltaje de entrada no regulado. ¿Qué vamos a tener entre estos extremos? Pues aquí vamos a tener el voltaje Zener. ¿Qué vamos a tener aquí? El voltaje base emisor. ¿Sí? ¿Dónde es positivo aquí? Esto es positivo y es negativo. ¿Dónde es positivo acá arriba? Pues aquí es la base, es más positiva que el emisor. Y esto es positivo y negativo. Entonces, aquí la primera expresión es ¿a qué es igual el voltaje de salida? Y el voltaje de salida lo puedo colocar aquí y puedo decir que es, hagamos lo siguiente, escribámoslo de otra forma, ¿no? Aquí. Yo tengo el voltaje Zener, ¿no? Con esta polaridad menos más. Entonces tengo V Zener y este voltaje Zener es igual a lo que está del otro lado, más menos, más menos. Entonces aquí sería voltaje base emisor más V de salida. ¿Sí? Se puede escribir así. La otra es sumar las caídas según la polaridad y todo igual a cero. Entonces yo puedo poner, si es menos más, puedo poner BZ. Luego, como es más menos, pues pongo menos voltaje base emisor. Y luego es más menos, entonces pongo menos V de salida. Y esto lo igualo a cero. Entonces, si despejo V de salida,
eso lo voy a escribir aquí abajo, ¿sí? Si despejo B de salida, entonces me queda BZ menos el voltaje base emisor. Eso debe aparecer en unos instantes, allí en la parte de abajo, en el centro, ¿sí? Y con la expresión que escribí, que ustedes ya pueden ver del lado derecho en la parte de arriba, lo que me interesa es el voltaje de salida y lo voy a despejar. Entonces, B de salida es igual al voltaje Zener menos el voltaje base emisor. Entonces, esa es la primera expresión para ese circuito que debemos tener presente y ahorita la voy a enmarcar. Bueno, ya está ahí. Entonces les decía, ¿no? Que si yo escribo la ecuación de la malla siguiendo la polaridad de los elementos, de los voltajes que hay en los elementos, tendría menos más positivo, más menos negativo, más menos negativo. Y la suma de todos estos me da cero. Despejo B de salida y me queda B de salida, al paso del lado derecho y me queda B de salida BZ menos voltaje más emisor. O bien, acá arriba anoto que el voltaje del Zener es igual, siguiendo la polaridad, a lo que hay entre base emisor y la carga. Entonces, llego a la misma expresión. Nosotros habíamos anotado para esta resistencia que por aquí circulaba una I total, ¿sí? Y esa I total se dividía por el Zener y por la carga, pero aquí entra esta corriente y se va por el diodo Zener y la otra es la corriente de base, ¿sí? Entonces, aquí la otra expresión que tendríamos que escribir es que la I total es igual a la corriente Zener más la corriente de base. Ahora, ¿a qué es igual? Aquí tengo una corriente de carga, pero esa corriente de carga es igual a la corriente de emisor. Entonces, yo puedo escribir que la corriente de carga es igual a la corriente de emisor. Ahorita debe aparecer eso anotado. Pero la corriente de emisor, acuérdense, para el transistor es la corriente de base más la corriente de colector. ¿Sí? Ahora, también hay una relación donde sabemos que la IC es igual a beta y B. Entonces, yo puedo escribir que la corriente de emisor es igual a IB más beta IB, dejando la corriente de emisor en función de la corriente de base. Si aquí factorizo, pues me queda 1 más beta por IB, ¿sí? La corriente de emisor. Pero ya dijimos que la corriente de emisor es la corriente de carga. Entonces la corriente de carga sería 1 más beta por IB. ¿Sí? Esa expresión ahorita ahí aparece en su pantalla. Déjenme acomodar esto que se movió. Creo que por ahí queda.
Entonces, aquí tenemos otra expresión que es importante en este circuito y aquí la voy a enmarcar. Ahí está. Ahora, si la carga manejaba, tomemos el ejemplo anterior, manejaba los 200 miliamperes, cuando desconectábamos la carga, los 200 miliamperes pasaban por el diodo Zener, o los 75.6, ¿no? Que teníamos 6.2 volts en el Zener y 82 ohms. Entonces, esa corriente que circulaba por la carga, al desconectarla, circulaba por el Zener. Aquí no ocurre eso, aquí no ocurre eso, porque si desconectamos la carga, aquí, si esta la desconectáramos, esta resistencia, aquí está llamada R de carga 1 y que es de 18.46, lo que pasaría es que ya no hay corriente de emisor. Y si ya no hay corriente de emisor, pues ya no hay corriente de base. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual la corriente de base? La voy a anotar por aquí. La corriente de base es igual a la I de carga sobre 1 más beta. Esta es otra expresión importante porque la corriente de base antes era la corriente de carga, o sea, los 200 miliamperes dejaban de circular por la carga y circulaban por el Zener. Pero ahora, si queremos manejar los 200 miliamperes, ya no se requiere esos 200 miliamperes por la base, sino se requiere una parte que sería aproximadamente la corriente de carga entre beta. Y exactamente sería la corriente de carga entre 1 más beta. Cuando beta llega a ser grande, al compararse con 1, pues 1 más beta es aproximadamente beta. Entonces se llega a hacer esa consideración de que la corriente de base, en este caso, sería una fracción de la corriente de carga y sería la I de carga entre beta. Entre más grande sea la beta, menos corriente de base se necesitará. Entonces, para alimentar una carga de 200 miliamperes en este circuito, se requiere mucho menos corriente en la base y por lo tanto, cuando se desconectara la carga, esa corriente de base circularía por el Zener, pero ya no serían los 200 miliamperes que tomamos como ejemplo, sino ya sería 200. Vamos a suponer que tiene una beta, vamos a cerrarlo, beta de 20, ¿no? Entonces, sí, aquí lo voy a anotar, ¿no? Y ahorita voy a borrar este ejemplo. Entonces, ejemplo. La I de carga son los 200 miliamperes. Y la beta es de 20. Entonces, la corriente de base es aproximadamente 200 miliamperes entre 20. Y entonces la corriente de base sería 10 miliamperes. Entonces, ahorita ya apareció ahí, los 200 miliamperes que maneja la carga, si se desconecta, lo más que podría circular por el Zener serían 10 miliamperes más, porque el transistor está amplificando esa corriente de base y con una corriente de base de 20, de 10 miliamperes multiplicado por beta, me da los 200 miliamperes. Lo estoy aproximando, porque sería beta más 1. Entonces, esto quiere decir que ya no requiero un diodo Zener de una gran potencia, porque
yo puedo decir, bueno, que circulen 10 miliamperes por el Zener y 10 por base. Ahí son 20. Entonces, 20 miliamperes circularían por la R limitadora. Por lo tanto, si yo propongo, si IZ igual a 10 miliamperes, entonces la R limitadora sería el B max sobre el voltaje Zener. No, perdón. El B max menos el voltaje Zener. Aquí me adelanté. Menos el voltaje Zener sobre la IB más la IZ. Entonces, vamos a suponer que ahí tenemos 18 volts, ¿sí? Porque tengo 18.9, menos la caída en el diodo tengo 18, menos 12, entre la suma de 10 y 10 miliamperes. Entonces, 18 menos 12 da 6, entre 20 miliamperes, punto 02. Y la resistencia aquí resultaría de 300 ohms, ¿sí? Aquí en el circuito yo le estoy poniendo 220. Esto quiere decir que puede manejar todavía más corriente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, antes de quitar estos trazos, voy a... Ay, es que el tiempo se va muy rápido. Bueno, iba a hacer aquí una captura. Ahí está. Entonces, ahorita lo que tendríamos que ver es, ahora, vean la resistencia que estoy poniendo en la carga, ¿eh? Aquí, 18.46. Algo hicimos que puse específicamente 18.46, pero vamos a revisar con la simulación qué es lo que obtenemos. Antes de hacer la simulación, ¿sí se entiende cómo está operando el circuito y qué ventajas tiene sobre el anterior? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. ¿No? Con esto que estamos comentando, pueden resolver las tareas que subí. ¿Cuáles fueron? Creo que el circuito de las 6 tiene que ver con esto, ¿no? ¿Sí? Subí una fuente dual y subí la tarea del regulador de voltaje 1, que es justamente este circuito. Yo puse esas fechas, pero si ustedes me indican qué fechas pongo, pues las modifico. ¿Sí? Entonces, aquí estoy viendo en Teams que una es para el 6 de marzo, que es lo que tiene que ver con la expresión para calcular el valor del rizo o el factor de rizo en función de C, R y la frecuencia, junto con la tarea 4. Y la tarea 1.7 ya tiene que ver con el regulador Zener. La tarea 1.8 tendría que ver con este circuito. ¿Sí?
Entonces, esa tarea la tendré que subir hoy o mañana. Y ustedes me dicen cuál es la fecha. También quiero comentar que algunos de ustedes este, no pudieron subir la tarea, aunque la subieron sus compañeros. Entonces, por esta ocasión, voy a considerar las tareas del equipo, de todo el equipo, aunque alguno de ustedes no las haya subido. Pero las tareas que sigan, allí sí les digo que si, aunque el equipo la haya hecho y uno de ustedes no la subió, esa tarea no se la cuento, no se las voy a contar. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente. ¿A todo el equipo, profe? ¿No se la va a contar o solo uno? No, nada más al que no la subió. No, ¿qué culpa tienen los demás? Pero qué bueno que hace la aclaración. Aunque también serviría para que presionaran a sus compañeros y se aseguren de que todos la subieron. No. Nada más es para que tengan cuidado y pues ahora sí todos suban la tarea. Fueron los menos, ¿eh? Fueron 2, 3 casos. Así que tranquilos. Pero sí les pido nada más que hagan esto. Bueno, entonces, ¿algún comentario? ¿Algo antes de correr la simulación? En los minutos que nos quedan 5 minutos. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué era beta, profe? Beta es la relación, bueno, yo partí de esto porque se supone que en la materia de dispositivos ustedes ven el transistor bipolar y allí en el transistor bipolar hay una expresión que es como que la básica y que lo voy a anotar por aquí abajo. Voy a poner el símbolo del transistor y voy a marcar una corriente de base y una corriente de colector. Espero que se pueda ver ahorita del lado izquierdo, en la parte inferior, en el huequito ese que queda. Ahorita debe aparecer. Y entonces, la relación IC entre IB es conocida como beta. Y en la hoja de datos aparece como una HFE, ¿sí? Hablando de parámetros H. Entonces, ahorita debe aparecer, ya está ahí, para todo transistor hay una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Entonces, normalmente la terminal de control es la base y la salida sería el colector. No sé si ustedes en la revisión de los principios básicos de operación del transistor, hay, bueno, ¿dónde lo voy a amontonar? Lo voy a amontonar aquí. Estoy haciendo una barrita. Voy a hacer un rectángulo y en medio voy a poner otra barrita. Entonces, estoy tratando de representar el transistor con sus terminales emisor, base y colector. Y lo estoy haciendo ahí en ese hueco que me queda al lado de la fuente B1. Pero nada más déjenme que aparezca. Ahí está. Entonces, se supone que en el emisor se inyectan los electrones. Por eso es el emisor de electrones. Esos electrones tendrían que llegar al colector, ¿sí? Pero no todos llegan al colector, sino una parte, y la otra se deriva por la base. Entonces,
¿qué tanto del 100% de los electrones que se emiten en el emisor, qué tanto llega al colector? Pues llega como un 99% al colector y un 1% a la base. Y la relación que existe entre esta corriente de colector y esta corriente de base, ¿sí? Es justamente la que aparece ahí abajo y se conoce como beta, ¿sí? La relación que existe entre la corriente de emisor, entre la corriente de colector y la corriente de emisor se conoce como alfa. Entonces, hay dos parámetros importantes en el transistor que serían alfa y beta. Normalmente el parámetro que aparece en las hojas de datos es la beta, expresada como HFE, ¿sí? Que es la que estoy escribiendo acá abajo. Y eso es porque se expresa como en términos de los parámetros H, parámetros híbridos, que es un modelo que representa el transistor. El lunes veremos la hoja de datos del transistor para ver este valor de beta para los diferentes transistores. Jóvenes, los tengo que dejar porque se va a terminar el tiempo y no me voy a alcanzar a despedir. Entonces, continuamos el próximo lunes y por favor anoten sus dudas para tratar de comentarlas. Disculpen la tardanza en el inicio, pero es que estando aquí en la escuela es un show. Dígame. ¿Las tareas las podría recorrer para el día 8? ¿Las dos? ¿O un día, las dos, un día y el otro día? Sí, profesor. ¿Sí? O sea, solamente correr, ¿no? La que está en el 6 para el 7, la que está en el 7 para el 8. Sí, profesor. Sí, lo hago. Gracias. Gracias, profe. Profe. Y